Tape record from wherever you are. Okay, we're live. Good afternoon, good day, wherever you are. Jenny Rosales nuevamente from Voces in Accion here to bring you the latest. And you guys are going to be so excited because today I had my ribbon cutting after 2 years, celebrating 2 years with the Chamber of Commerce, and eventually 3 years with the Control Chamber of Commerce. And I'm excited because there's people that really care for me, and there's people that really does support my show, and they are here to support me every day, whether it's in the phone or whether it's just an email or whatever it is. They're there, and I'm being finally, after 2 years, being seen like, hey, I like that lady. She talks too much, but she's trying to educate us. And people, I'm trying to educate you guys, and please forgive me if I'm rough sometimes with the Hispanic community, and I have to say this in Spanish as well, because I'm trying to make them understand that the benefit of having nonprofit work is working for you is for you to use it, not for you not to use it. And every time I have a show where it's on the air via the radio at 2 o'clock on Mondays, and in every platform that I have, or every time that you guys come over here to the Centro Educacional de Conroe, that's when you're able to understand why is it that we're doing what we're doing. I am so honored to have been working for you, and I hope to continue to work for you all until I die. But right now, I'm not planning on doing that, so you guys are going to put up with me for a long time. Buenos días, buenas tardes, donde quiera que ustedes estén. Gracias por estar con nosotros en Voces en Acción. Nuevamente, su anfitriona, Jenny Rosales. Estoy aquí súper emocionada porque hoy fue la operación, lo que se llama la ceremonia de cortar cinta roja, que supuestamente es roja, pero para nosotros es blanca o de cualquier color, no importa. Y básicamente es con la Cámara de Comercio de Montgomery County. Soy miembro y seguiré siendo miembro hasta cuando me muera, porque me han dado una atención especial. Y yo quiero hoy hablar con el director del departamento del ejecutivo, el Board of Directors. Él se llama Julio Reséndez, y él va a hablar con nosotros acerca de cómo usted puede pertenecer, si usted tiene un pequeño negocio, a la Cámara, acerca de lo que ellos hacen con nosotros y cómo nos ayudan. Today, like I said, I'm bringing you guests, and one of them is Julio Reséndez. He's the board director president of the Montgomery County, again, Montgomery County Hispanic Chamber. It's not commercial, there's no commerce on it, okay? So it's M, Montgomery County, C, Hispanic H, C, that's it, okay? And anybody, whether they speak English or don't speak English, they can join, okay? If you have a small business that you want to do networking, that you want to make sure that people listen to you and be faithful to you. And I want to open the screen because I didn't open the screen to a full effect. Hold on 1 second. Because I'm seeing myself too short. Yeah, well, change. That's a change. So basically, if you have a small business that you're able to dedicate time and you want networking, this is the way to start it. Guess why? You know why? Because I'm sorry, we're no longer a minority in the Hispanic community. You're going to have a lot of us everywhere. From 5 people that you meet, 3 of us are Hispanics or have descendants are Hispanic. So I'm sorry, we're here to stay. I apologize about it. Okay, so what we're gonna do today, we're gonna talk to Julio. He's gonna talk to us in both languages because he's able to do that, and that's why we love each other. And at the same time, he's able to let us know what are things that you can do in order for you to join and have fun, because we party, man. We can tell you we can party. Hey, Julio. Jenny, I'm so honored. Thank you. Gracias, Julio. Thank you so much for being with us, for being with this event, and I'm excited because I thought people were not gonna come, but I'm serious. I'm really support, and I'm I love it because I got people this time. See, you guys, while you guys are missing, we have nice food, and you guys are over there. You can still come. So, Julio, first of all, what is it and how it was founded? The Hispanic, Montgomery Hispanic. Can you give us a little bit of that? Yeah, so I'm very fortunate to be part of this chamber. It's 20-year-old this year. Okay. I can't speak to exactly how it was founded. I'm not that viejito.
Miguel no hace eco, yo aquí eso There's no. a gift over there. No, I get it. It's an amazing community that I'm so proud to be a part of. It's given me so much. You know, kind of when I joined this chamber, I wasn't sure if, you know, I was in the right place. And what I mean by that is that I've been involved in so many networking groups like that. I've been trying to grow my business that way, but I never felt at home in the places that I was in. And so it took a couple of pushes from Miguel, our president, asking me if I wanted to be involved. He saw what I could bring to the table. And I think it was, it was life-changing for me. You know? Básicamente le cambió la vida a Julio. Julio está hablando sobre cuando llegó al principio no estaba seguro de lo que quería realmente. Y Miguel, ustedes van a ver a Miguel algún día porque de repente se apareció conmigo. Miguel es uno de los viejitos de la cámara, ¿ok? Pero no lo digo viejito porque está viejo, sino porque tiene tiempo con la comunidad. Miguel López es un hombre que ya yo hice un show con Miguel de Con Ganas, y ustedes lo tienen que ver entre mis shows. Él ha trabajado con la comunidad mucho tiempo y sabe básicamente que esto comenzó hace más de 20 años. Y ahora Miguel ha revivido esto, porque esto estaba un poco medio dejadito, pero ahora con la inyección que le dio con Julio y con todos los board members que tenemos, la señora Mel, la señora abogada, la señora Lorena Pérez Gil, la señora Marta Murillo. O sea, todos ellos están aquí para trabajar para la comunidad y hacen su trabajo voluntario. Entonces, Miguel se inyectó porque me inyectó a Julio y Julio dijo, ok, me meto. Así que eso es lo que está haciendo él. So basically, after you got in, then you were like all over the place because I saw you, they never stopped. It seems like you never stopped. We're all over the place, but with a purpose. Exactly. And that purpose is to connect the community, be the bridge, right? To help all businesses really find that opportunity. And we really want to be able to be the place where Hispanic businesses can come out and really get connected. It's really important for me. I'm a first generation Texan. My family's from Mexico. And for me, it's kind of full circle. You know, I started my business career 10 years ago. And to be able to offer a helping hand to all businesses here in the community, that's really what I realized has become my passion. And what's important about our purpose is to be that helping hand. O sea que básicamente la Cámara de Comercio está aquí para ayudarlos. Julio vino, trabajó, él está por todos lados, lo mismo Miguel, pero no es porque no tienen un propósito. El propósito de ellos es unir la comunidad, unir a los pequeños. Recuérdense una cosa, los pequeños empleados, las pequeñas empresas son las que crean la comunidad, no son las grandes. Again, the small businesses is what creates the community, it's not the big ones. Okay? Las pequeñas empresas son las pequeñas que se sobretienen con lo que nosotros podemos llevar, traer, vender o adquirir. Y Julio está yendo de empresa en empresa, tratando de que esa comunidad se una y que todos en un centro, en un común meeting, nos hagamos parte de la Cámara. ¿Por qué? Porque en la Cámara usted aprende a cómo ahora tener una sesión de lo que se llama introducción a la comunidad formalmente, como un ribbon cutting, o también aprende a hacer networking, aprende a ver todo tipo de speakers, personas que vienen con sabiduría y con endereza para enseñarle a cómo crecer su pequeño negocio. Eso es lo que él hace, y él se mantiene en comunidad con todos, con todos unidos. Aquí no hay, tú eres hispano y no puedes entrar, no. Aquí es toda la comunidad de Montgomery County. ¿Por qué? Porque no importa que hables inglés o no importa que hables español. Eso no importa. Nosotros queremos que vengas, que aprendas y te eduques. Como siempre le he dicho, parte del proceso de Voces en Acción es educarlos. Si ustedes no vienen a mí, yo voy a donde ustedes y se lo estoy dando a conocer mediante lo que es prácticamente el centro educacional de Condor. Thank you so much, Julio, for your words. Any type of words of encouragement you want to tell anybody that is out there, so they can, where to contact you, what to do, or if they're needing to get more information. Yeah, they can definitely reach out via Facebook. We have a website as well. We encourage people not just to look at our website and sign up as a member. We actually encourage people to come out. You'll be surprised. Our board, several members who are here, we make up different countries,
Latin America. You know, it's not just Mexico, we have Puerto Rico, Nicaragua. Luisina Panameña. We have a little bit of everything. So we want to encourage people to come out, get involved, get introduced with Montgomery County Hispanic Chamber. Okay. Lo que quiere básicamente decir que todos se tienen que venir y entrar a la página de Facebook o al website de Montgomery County Hispanic Chamber, sí, pero dice que no les recomienda que se hagan realmente miembros ahí de una vez, sino que vengan a las reuniones de ellos, conozcan quiénes están en el staff, quiénes trabajan, son diferentes miembros, tenemos una persona de Nicaragua, tenemos una persona que son mexicanas, otros dominicanos, tenemos puertorriqueños, hay de toda una variación de miembros y todos ellos estamos allí para trabajar. Entonces, automáticamente necesitan ustedes conocer el sentirse cómodos en casa y entonces ustedes pueden decidir si quieren hacer miembros, hablen con Julio, hablen con Miguel López, hablen con Marta, hablen con cualquier persona que esté allí, que ellos están dispuestos a dedicar tiempo para explicarles todo lo que la Cámara de Comercio. Tiene al señor Amel, llegue a ver como una persona, un abogado súper preparado, señor, súper buena gente, un hombre que está trabajando con la comunidad. Tienen a muchas personas que pueden ayudarnos. Entonces, para mí, este pedazo es para la Cámara de Comercio. Gracias, Julio, nuevamente. Y ahora vamos a pasar a otra persona muy interesante, la señora Kenia Alvarado. ¿Dónde se fue? Llámate, Kenia. La señora Kenia Alvarado, en lo que Julio se va a entrar la señora Kenia Alvarado. La señora Kenia Alvarado, ella es la dueña del Centro Educacional de Condon y es la que tiene, yo tengo el honor de ser mi fuerte en lo que es una casita, una pequeña casa donde yo puedo comunicarme con ustedes. Kenia, ok, si me dan un momentito, ya volvemos. Mientras tanto voy a llamar a mi coach que venga, Bonnie Hoover. Yes. Sí, those are goals by experience. En lo que la señora Kenia Alvarado viene, tengo ahorita mismo a mi coach, la señora Bonnie Hoover, y quiero resaltar que hay de ese tipo de personas en la comunidad. Ella es una coach profesional. Ella habla español, aunque no lo quiere hablar, que le peleó, pero habla español muy bonito. Y ella es mexicoamericana. Qué linda. Mexicoamericana. She's Mexican American. Bonnie Hoover, you guys know her. She's my coach. She's my friend. She's one of my mentors. Because it's so funny. You never know in your life how many mentors you have. And lately, in the last 3 years, I have so many mentors and coaches. You learn so much from the community. So I'm going to ask her a couple of questions. And I'm going to talk about Skeeter Hoover, her husband, because he's running for a special position. And I want to That's what Voces in Accion. Gracias, Bonnie. What is Skeeter up to? Tell us so we can go ahead and join your meetings. Okay, yes, so I would love to talk about his race. So my husband is Skeeter Hubert, and he is currently the president of the Conroe Independent School District School Board. He's been on the school board for 9 years. Before that, he was a director for the Woodlands Community Association in Conference Crossing, and he's been on countless boards for nonprofits in our area for the 25 years that we've lived here in Montgomery County. Okay, ellos, el esposo de ella, el señor Skeeter Hoover, está corriendo para una posición del Distrito 15 del área de nosotros. Automáticamente, él es presidente de la Junta Directiva de Educación de Conroe y él se encarga de muchas cosas. Y encima de eso, anteriormente estuvo trabajando con la comunidad, a servicio. Bueno, él tiene una gama de trabajo que ha hecho con la comunidad por más de 20 años. Entonces, él se está reuniendo con la comunidad, yendo de lugar en lugar, por eso que no lo ven aquí hoy día. But what is it that you want the community, Hispanic community, to know about that? So go ahead and tell me about it. So we are in, our district is District 15. We are in the greater Woodlands area. Mm-hmm. So it goes from just south of 1488 all the way to Rayford, and then over all the way east almost to 59 and all the way down to 99. It's a large district. Community. It's a large district. And he's very passionate. He wants to run. We do not feel that we have
effective representation for the best place to live, work, pray, and play. Ella dice que el esposo corre desde de la 1488 por la parte de abajo de Woodlands, en la parte de atrás, y todo el área hacia el sur, yendo hasta la 59, ¿ok? En la 59 por el 99, por esa área. Ese es el distrito 15. Él está corriendo para esta posición porque él no consigue o no ve que hay una satisfacción específica para las necesidades. Durante tanto tiempo ha habido muchas necesidades que la persona actual no la está cubriendo. Entonces, él está corriendo para esa posición. Sí. So we've been running this race since April. He announced that he was going to run, and we are going to be out and about the community. You'll probably, if you live in the area, you're going to get things in your mailbox. You're going to get texts. You're going to get lots of information that will show the difference between the current representative that we have now and Skeeter. And there is a difference. They're both Republicans. And there's going to be some stark differences. So I just want to invite everyone to pay attention to the race. If you want to learn more about Skeeter's race, go to his website, www.skeeterfortexas.com, or check us out on Facebook. Same thing, just look up Skeeter. You'll find the community page, and he's already posting videos. He's posting things about why he's running, about our family, about the passion that he has for the community. And in the coming months, actually tomorrow, it's 90 days. So the primary is March 5th. And so we already have many endorsements in the community. We have the mayor of Shenandoah and two of the council members there, the mayor of Oak Ridge North, and all but one of their city council, two of the directors of the Woodlands Township. And we're expecting more. Our County Commissioner Charlie Riley is on board. These are community members that see what's happening and say, our community needs change in representation. Básicamente, ella está hablando sobre lo que son los endorsamientos de políticos que él está recibiendo de toda la comunidad. Líderes grandes como el comisionado Riley está por hacer un endorso público sobre el señor Skeeter Hoover. Hay muchos, el alcalde de Shenandoah, el alcalde de Oak Ridge North, ellos están ya haciendo el endorsement del señor Skeeter Hoover. Si usted desea saber más sobre la plataforma, va a recibir por correo un panfleto con la información de los dos candidatos que están corriendo para esa específica posición, y automáticamente al leerlo, porque siempre le he dicho, lean. Voces en Acción no es partidaria de ninguna persona. Yo traigo a las personas que están aquí, que tienen que correr, para que hablen sobre su plataforma, para poderle dar a usted una opción de elegir. Yo no puedo hacer política, pero yo le puedo decir a usted, lea las plataformas, edúquense, averigüen, váyanse al Skeeter4Texas.com. Ahí lo buscan y automáticamente van a poder leer todo. Si no lo pueden conseguir ahí, váyase a Voces en Acción. En la parte de abajo está la información de Bonnie Hoover y está toda la información del esposo. Por favor, búsquenlo, léanlo, edúquense antes de votar. El día de votar es 5 de mayo. Marzo, 5 de marzo. Tenemos votaciones primarias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, corazón. Kenia. Ok, entonces ahora está la jefa en la casa, como digo yo. Kenia, gracias como siempre por estar con nosotros, por darme la oportunidad de tener esta casita donde puedo llegar y dar de mí un poquito a la comunidad y educar un poco a las personas y a compartir. Thank you so much, Kenia. I'm telling her basically to let me have this as a little house so I'm able to talk to you guys, and at the same time I'm able to share with my community everything that it comes around. I'm going to talk now about the Centro Educacional of Congo, Educational Center of Congo. Okay, basically it's open. It's been open for about 2 years already. 2 años, 1 year. And basically Kenya is bringing to the table things that people don't bring. She's bringing classes, educational classes of English, computer, finances, and my empowerment classes. The finances is an amazing program that you guys need to take. It's 6 weeks, and you graduate and it's for free.
The empowerment sessions are for free. I do not charge for anybody to come and talk to me. And then, of course, we have the English classes and the computer classes that they do have a fee, but they have experts doing those classes. So, Kenia, tell us about it more than anything. Bueno, pues gracias por la invitación a hablar este día y sean todos bienvenidos al Centro Educativo de Conroe, donde fue creado con la misión de educar a los latinos y empujar a los latinos a que podamos cambiar. A pesar de que decían que éramos la minoría, pero yo creo que somos ya casi la mayoría. Y yo creo que también tenemos derecho a vivir igual que las otras personas que viven bastante bien. Entonces, el sueño americano. Sí. Kenia, yo les cuento a mis amigos, I have to say this in both languages. Yo le cuento a mis amigos acerca de Kenia, no me creen. And they think, okay, because I thought my life was hard. Yo pensé que mi vida era bien dura. When Kenia gave me her testimony of struggles in her life, and when she came to my show, and I did a whole show in Kenya, she has 7 kids that she raised herself. And with those 7 kids, it got to a point that she was selling yogurts in order for her to survive. To pay my rent. To pay her rent. Those yogurts were so good that she made it to where she's at. Because it's what? Empowerment. Because of having kids, she didn't decide to just stop. She decided to go ahead and go. Nothing will stop her. Kenia is an entrepreneur right now. She's able to help the community, and that's what she's doing. For free sometimes. She's giving out so many things for free. This weekend on the 9th, she is giving 75 families, she's giving them Pampers, wipes, and carry-ons. She's adopting 100 kids to give them toys. And on the top of that, we're having a Christmas dinner with her here in the center, where 20 families are going to be fed and kids are going to receive toys. We cannot get these from everybody. Kenia ha trabajado. ¿Por qué ha trabajado? ¿Por qué está como está? Porque ella es una persona de Dios. Y no me importa que me critique. Porque simple y sencillamente ella decidió criar a 7 muchachos, sacarlos adelante porque son sus hijos, pero al mismo tiempo se educó. Cuando tú te educas y cuando tú sabes que lo que tú pasaste en tu pasado te está golpeando porque tú tienes que salir adelante y que 7 niños tienen que comer. Yo la admiro a ella, porque yo con 3 me volví loca. Ella con 7. Y esos 7 para ella son su vida. Y esos 7 son su mejor inspiración, porque son muchachos estudiados, trabajadores, buenos, que han seguido el ejemplo de la mamá. ¿Ok? Y Kenia hoy día es una empresaria grandísima, una mujer de honor, una mujer de palabra, una mujer que ha dado este centro, lo ha dado para que vengamos, porque yo me incluyo, porque yo tomé las 6 sesiones con ella de financiamiento y yo estoy en eso ahorita con ella, a estudiar y entender el sistema americano. When you come over here, you learn the American system of business with her, which is nobody gives you 6 weeks of training and give you a certificate at the end because of your face, no, because you're interested in learning about the American system. There's a lot of us that came from Latin America, or we came from Asia, or we came from Africa, that we don't speak that much English, but we're able to understand this. If you want to learn English, and if you want to learn something in your life, the Educational Center of Congress for you. Because that will help you and give you the tools for you to become somebody. Tu historia, para mí, es una de las historias que llevo en mi corazón. Y estoy tan orgullosa en el número que es. Eso lo sabe tu mamá que está en el cielo y tu padre que está aquí. ¿Ok? Porque tú has podido sacar a esos muchachos adelante y tú estás ayudando a mucha gente. Y eso no lo reconoce nadie. Y yo, personalmente, te doy las gracias. Hoy, por primera vez, puedo sentirme que valió la pena haberte conocido. Le doy las gracias a Dios porque fue Dios que me puso a las dos en el mismo camino. A Elizabeth y a Katy, que Katy está aquí, que me ha ayudado a hacer esta pequeña comida, pero gracias, Katy, también. Porque el amor que ustedes entregan a la comunidad, el Señor se los devuelve a sus hijos. Y eso es lo que queremos. Que the love that you give out, it goes back to your 3rd or 4th generation.
And I have somebody that is sitting right here. She speaks English, but she has grandkids that are from Hispanic background. Her name is Rita Wills, and that woman goes from each corner of this community to help people to learn, to read, to talk, and to do the things that they need to do. Gracias, Kenia. Ya estamos dejando que va a tratar a Rita para que me hable un ratito. Rita, come over here. Gracias. El centro, voy a dar una información al final sobre el centro para que la apunte. I'm going to give information about the center in a couple of minutes, but I'm going to bring Rita before the end of the night, and then we get your first speaker out. Rita Wills is one of my partners in crime. She's from LMC, and Rita is my mama. Thank you, mama. She came and she has given me so much support. But when I talk about education, I cannot go out without saying that Rita is one of the pioneers right here. She is educating thousands of people in Oak Ridge, thousands of kids that don't have nothing. She's educating them. And we're talking about majority, probably 75% are Hispanics. Yes. Okay, then she's not only doing that, she's doing taxes, she's helping people, the women with domestic violence, which I got Siomara over here that she's gonna come and talk to us in a minute. And she's coming, Rita has come with a background that is incredible on education, but guess what? She decided that she was the daughter and she has a family that were born in Conroe and we're here since the beginning of the foundation of Conroe, and she was gonna help others to grow with it. So Rita, I know that you have events coming up next. Thank you for being with me, Mama. I wanted to give a little bit of time so you can tell them what you're doing, and at the same time for me to translate this to you, and so you can get the Hispanic community more. Sure, of course. So Children Books on Wheels, we're a nonprofit mobile literacy. We promote reading by providing books to children. You know, a lot of people don't realize that not only are we in Montgomery County providing services, but we send over 4,700 books to Uvalde. Miren, ella no solamente está dedicando aquí, ha mandado 47,000 libros, 44,700 libros a Uvalde, donde fue el ataque aquel, ella está educando hasta en Uvalde, para que ustedes vean. So basically, you're all over the place. We're all over the place. We were able to partner with our superintendent, Dr. Noel Anorias, and he reached out to the superintendent of Whitrock Elementary. Okay. And so we were able to donate the books. We donated in August, books for elementary for the students, for their families, and then in September, we donated more health books. So the health books were more mind healing, Bibles in English and in Spanish, Joel Osteen books, just books that would help the family to mend from what they had been through. And then we also donate a lot of books to undisclosed locations where women are in hiding and shelters, and help those families to sign up for CHIP Medicaid food stamps. And it's like we're in the gap because the same people that can't afford books are the same people that can't afford food. And so you're wondering, why is my Spanish speaking and English speaking child so far behind in school? They need glasses. It's just that a lot of them can't see. It's that they're hungry. Who's going to be able to learn as an adult? If they're hungry, learn if you're hungry because your stomach's growling. So we signed up for CHIP Medicaid food stamps. Our promotora, Maria Cortez, comes out and she helps family. We do free taxi. We do taxis for the teachers, for the bus drivers, for local everybody that families. needs. Everybody that needs it, we help. I can do it for free. You just got an award from IRS, girl. Congratulations. Ella ha ayudado a tanta gente. Ella se encarga no solamente de educar, así como manda los libros para los niños, ella manda también Biblias, libros para personas adultas que quieren motivarse, sobre todo con todo lo que está pasando en Uvalde. Mandó libros, Biblias, libros de Joel Osteen, libros espirituales para las personas adultas pudieran leer, no solamente los niños. Ella se puso en contacto con el doctor Moll, que lo quiero muchísimo, y él hizo el contacto para Uvalde, el Instituto Escolar de Uvalde, para que pudieran hacer ese tipo de cambios. Pero ahora lo que puedo decirles yo a ustedes es una cosa. Rita, ella tiene el interés de que nosotros aprendamos. Y dice, ¿cómo yo puedo hacer que los niños lean? Pero si los niños no comen, entonces si los niños no tienen comida y no tienen salud, no tienen lentes,
¿cómo los niños van a poder estudiar? Y eso fue lo que se le vino ahí a la mente. Entonces, ayuda a las personas a conseguir los lentes para los niños, ayuda a las personas para conseguir medication y cualquier tipo de estampilla, cualquier cosa. Y no importa que no tengas papeles, ella te ayuda. It doesn't matter that they have any type of green law, green card or whatever. As long as they're needing, you help them. And a lot of families qualify. So what happens is the students are born in the U.S., or the children are born in the U.S. Well, and because the mom is carrying a U.S. citizen, the mom qualifies for pregnancy, Medicaid, or all the services, and they don't understand. And that's why we have a promotorious to provide those services so that they can have access and not be afraid to receive the services that they deserve for them and for their children. Ella dice que eso es lo que pasa. Venimos de Latinoamérica y tenemos hijos aquí. Esos niños son el link entre nosotros y la asistencia. Ustedes que tienen niños pequeños que no saben a quién asistir, ustedes saben que acaban de nacer los niños, necesitan asistencia o están embarazadas, necesitan asistencia prenatal. Por estar usted embarazada aquí en los Estados Unidos, porque va a dar a luz aquí en los Estados Unidos, la asistencia prenatal es automáticamente gratuita. Entonces, ella se encarga de ayudarle gratis a llenar los papeles. Entonces, ¿qué más gratis quiere? Todo se le está dando gratis. ¿Okay? Se le está dando la educación, se le está dando la comida, se le está dando la prenatal, se le está dando asistencia de transportación, se le está dando educación y es más, hasta la comida. Porque la señora Rita recibe comida y ella la pasa. Ella tiene una casa donde la gente va a recoger comida. Ropa, ella da todo. Rita, you're a trader on jacks. You give clothes, you give food, you give eyeglasses, you give taxes, you help them with really, hello, mama. We love busy. it. We're busy. You know, I'm country. And so my country attitude is that we're busier than a long-tailed cat in a room full of rocking chairs. I cannot translate that, but I'm going to say something close to it. Ella dice que ella es del lado del campo. Y ella dice que ella está tan ocupada como si fuera un gato con cola larga pasando encima de un lugar donde está lleno de sillas, pasando por ahí. Eso es lo que más o menos quiso decir. Es decir, está ocupada tanto que a veces no tiene tiempo de nada, pero al mismo tiempo está ayudando a la comunidad, a miles de personas. Si hay alguien que hay que reconocer en esta comunidad, es a la señora Rita Wills. Y eso lo sabemos todos. Y yo espero que usted, si tiene la necesidad, se meta en Children Books of Deals, o sea, niños, libros para niños en carriaje o en carro, o como lo quiera poner. Ponga la palabra Books on Wheels. ¿Ok? Automáticamente va a salir el nombre de la señora Rita. Ahí está ella tiene gente que habla español, así que por español no se tiene que preocupar. La asistente de ella, y también, y si no puede ayudar, hay muchas organizaciones que hablan español. Si usted necesita hablar en español, me puede llamar a mí. Mi número de teléfono lo tienen todos en la comunidad. O sea, ahora voy a despedirme de la señora Rita porque tengo a mi oradora que ya va a entrar a hablar con nosotros y la pobre está esperando hace rato. Pero vamos a hablar ahorita con la señora Siomara Rodríguez, del Centro de Mujeres de Violencia Doméstica de aquí de Montgomery County. Y por favor pongan atención a esta conversación. Rita, I'm just going to go ahead and let you go because I have Siomara. She's been waiting. Yes. Thank you so much. And thank you for all you do and how you support us and work with us. And I say, if you're providing services and you're not providing in multiple languages, then what are you doing? God bless you. Thank you so much. Entonces, ahora tenemos con nosotros, y para finalizar, a la señora Siomara Rodríguez. Ella es la directora del Centro de Mujeres de Montgomery County Women's Center, el Centro de Mujeres de Montgomery. Yo hice un show con ella hace un año. Y no me he olvidado de Siomara, porque Siomara para mí la tengo en mi corazón, porque ella se va a dar cuenta algún día, ella más o menos sabe mi historia y muchos de ustedes sabrán mi historia. Pero yo soy muy abocadora o un advocate a lo que es violencia doméstica. Yo lo viví personalmente y no se lo deseo a nadie, pero sí les deseo que cuando puedan salirse de eso lo hagan y cuando tengan los hijos chiquitos se protejan. No puedo decir mal de nadie, no puedo hablar mal de nadie, porque siempre me he dicho a mí misma que yo no voy a hablar mal de nadie, porque nadie tiene que saber de mi vida. Pero al mismo tiempo hay violencia doméstica mucha en todo este condado. Los ratings están subiendo de mujeres muertas y recogidas porque las parejas la han matado. Y aquí en Montgomery County es de los más... hoy me enteré que Texas es el estado más peligroso de los Estados Unidos.
Muchos no lo sabemos. Porque está pasando el fentanil, está pasando las drogas, está pasando el tráfico humano, está pasando todo eso. Y casualmente el señor Skeeter en su campaña está tratando de prevenir todo esto. Y encima de eso tenemos gente en el Congreso que está tratando de pelear por Texas. Por eso, porque el rating global es lo peor. O sea, 88% de criminalidad a nivel de los Estados Unidos, 53% es de Texas, señores. ¿Pero por qué? Porque hemos permitido que nos abusen en silencio. Y eso por eso que dice la palabra, dice, speak up and speak out. Tenemos que gritar, hablar, decir y defendernos. La señora Rita Wills recibe miles de mujeres golpeadas con problemas de violencia doméstica. A mí me llaman a cada rato. Estoy trabajando con el señor JJ Amel, casualmente, porque el señor Washington en el área de Oakridge tiene más de 8,000 personas, de las cuales no reportan violencia. Entonces, ¿a qué vamos a traerle toda esta información si no quieren hacer nada? ¿De qué sirve de que yo les hable todas las semanas si no toman acción? Entonces, la señora Rodríguez va a hablar ahorita, and I'm going to try to say this. Basically, and I'm sorry, like you guys know already, I'm always bagging and fighting with the community, even though I love it, my Hispanic community. But what I'm saying is basically you guys need to talk. If you're in domestic violence, please do not shut up. Speak out and speak out right now. Call, get out. Otherwise, you're going to become a statistic. The statistics are really, really high right now. It's not all in the Times. It's 88% of criminality in the United States. 53% is the United States, in Texas. Only 53% of the crime is here in Texas. This is one of the most dangerous states right now. Why? We have a crossing border right now. Trafficking of drugs, trafficking of humans, slaves. There's kids being abused. There's so many violence that is going on the streets. And if we don't stop it right now, we're never going to get to nothing. And guess what? If you see the crime going about and you call yourself Christian and you don't say anything, God is watching you because you're letting it happen. Okay? So I'm just letting you know that. I'm going to give her the word so she can talk right now. ¿Qué está pasando últimamente? Se te está saliendo, te debo estar súper ocupada. Me di cuenta que estás bombardeada. Está creciendo la problema. Está creciendo el problema. Especially after COVID, después de COVID, el abuso se subió a 35% en la comunidad aquí en esta área. Y yo creo que ojalá que es porque nosotros nos estamos comunicando con la comunidad, estamos tratando de ayudar, se está haciendo más real de las ayudas que estamos pudiendo tener con la gente. Y los números se están subiendo, pero yo creo que es porque estamos tratando de agarrar más gente. We're reaching out to more people now through social media, through the community, and the numbers are really, really high. Last month we had over 80 sexual assault abuse cases in the surrounding hospital areas. And so as advocates, we sponsor these surrounding hospitals and we go and we stay with the sexual assault survivors, and it's just going up. And 1 year was 500, the next year 600. And next 80? Yeah, and we see it from the smallest and the youngest, from 6 months old, great victims, to the oldest is a 93-year-old. Ok, lo que está hablando la señora. Este mes pasado hubieron 80 asaltos sexuales. Cuando solamente en un año hay 500, este mes pasado fueron 80. Si vamos a sumar de enero para acá, ¿cuánto sería lo que iba a tocar el total? Encima de que es asalto sexual, a ellos y al equipo de ellos les toca ir a los hospitales y estarse con la víctima. Y a veces consiguen niños asaltados sexualmente de 6 meses de nacidos. ¿Qué clase de animales hay en la calle? Because I have to say this, what type of animals are out there? Because those are animals. An animal is the one that, and I'm not even going to insult an animal, because animals have more care for the human being than the same animals, than us. What kind of person would do some harm to a 6-month-old? It doesn't go in my mind. And we have that here. Siomara says that it raised 35% of the views now from what it was in 2020 on the pandemic. And she's been more, I've been trying to reach her. Yo he llamado y ella me contesta, siempre me contestaba. En las últimas semanas
Yo he tratado de localizar a Siomara. Siomara no tiene cabida del montón de mujeres que están llegando al centro de violencia doméstica. Sea para divorcio, sea para cualquier problema, sea porque vienen acosadas, sea por sexo, asalto de sexo, sea por lo que sea. Y ella se encarga de ubicarlas, darles shelter, buscar salvación. Muchas vienen ya que no quieren salirse o no están. Otra cosa que quiero que aprendan, la violencia doméstica es también adictiva. Muchas mujeres no quieren dejar al abusador. ¿Pero por qué? Porque tienen miedo de vivir solas, porque tienen miedo de salir adelante, porque tienen miedo de ser ellas mismas y se cubren bajo los golpes del abusador. That's addictive. Y llega un momento donde esa adicción te va a matar. Tú te estás matando tú misma o la persona que está al lado tuyo te va a matar. Again, la adicción, the addiction is addictive, and I have proof. There's some women that they don't want to leave their state, they want to stay there on the abuse, they want to be beaten constantly because they have no self-worth. They don't feel that they are loved enough, and they need to be hanging with somebody that treats them like that just because he pays the bills. When you can go ahead and get the hell out of there and get more money than when he was living with you. Think about that. Y lo peor de todo es que los hijos son lo que, eso que más me duele, porque después es como una cadena, ¿verdad? El hijo crece y comienza a golpear a la mujer. Y el niño está viendo que el papá le está pegando y el abuelo le pega a la mujer. Así que eso es lo que está viendo el niño. El niño cuando crece también va a pegar a la mujer. Es el learned behavior. Es como una cadena. A mí me pegaban y mi hijo le va a pegar a fulanita y tal, le va a pegar, y así mismito va a ser. Y después decimos, ay, ¿por qué mi hijo tiene problemas? Ay, ¿por qué mi hijo no se adapta a la escuela? Ay, ¿por qué mi hijo tiene déficit de desorden? Porque los chiquillos ya no aguantan el pleito en la casa. No aguantan los gritos. Los niños no aguantan eso ya. Entonces, eso es lo que dicen, they go to school y te dicen, your kid has ADD. No, ¿qué no saben ADD? ¿Qué más tú? Todos los padres que lo que tienen que la noche es pegarle en la cabeza a los padres para que entiendan que ellos son los problemas del chiquillo. Y eso es en el tiempo mío. No sé cómo lo trabajan de ahorita, pero creo que lo has visto. Yeah, no, we see it all the time. And we have classes at the Montgomery County Women's Center where we talk about what the effects on children, what domestic violence and sexual assault does on children. And sometimes some people, when they come in and they take these trainings, when they realize, because they had no idea, they thought, they're too little, they're not going to understand, they're not going to remember, I can say that, but it does affect them. And it's, like you said, it's a domino effect. And it just hits one after, it's generational, and it just goes on and go on. And so we have to stop it now. We have to stop that cycle now. Okay. Una pregunta. Giselle está hablando sobre parar el círculo, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos en violencia doméstica? How can we find out if we're living domestic violence? Remember, it's not only by hitting us. It could be monetarily, it could be emotional. Can you give us like a red flag so we're able to recognize? Yeah, I mean, if there's unhealthy relationships and you think, oh, he loves me, he wants to check my phone all the time, he wants to check my location. When I get home, I have to hand him my phone. That's a form of abuse. You don't do that. Or if the abuser does not allow you to eat, sometimes they won't do that. If they break your glasses, you need your glasses to see, but to punish you, they'll break the glasses, and that way you can't see and you can't drive. We've had survivors where they wear dentures, and if they misbehave or they don't do what the abuser wants them to do, the abuser will hide the denture. So my God, got into voice. Controlling the money, not allowing them to have any kind of money or have any access. Through religion too, saying God is looking at you. God says no divorce. You cannot divorce me. You have to stay. A lot of times, we've had victims that have never been touched. They've never physically been touched by their abuser, but they will get their animals and have the animals fawn on the victims.
there's so many other forms. There's so many forms of abuse that you just don't realize. And you think, well, he's never touched me, or she's never touched me. He's never physically hit me, or she's never physically hit me. But the emotional abuse is a great deal. And the highest one is the emotional abuse, more so than physical. Básicamente, como lo acaba de decir Siomara, el sistema de abuso es tan profundo que lo podemos reconocer cuando te agarra el teléfono y te lo quita y no puedes hablar por teléfono, o te chequea dónde tú estás o te tiene tapeada dónde tú estás y tienes que decirle dónde tú estás cada 5 minutos, o no te deja salir, te quita las llaves del carro, te rompe los lentes para que no puedas ver si necesitas los lentes. Dice que hubo un caso donde hasta la dentadura, muchas personas me quitan la dentadura y no se la dan como punishment, como castigo. Hay diferentes tipos de abusos que no se pueden reconocer. No te deja salir, no te deja ir a aprender, no quiere que aprendas, no quiere que te juntes con tus amigas. Te controla en el sistema monetario, no puedes tener dinero, o cuando tienes dinero te dice cuánto gastaste, a qué hora vienes y dame lo que recibiste y me lo vas a tener que pagar. O sea, esos son abusos psicológicos y son mucho más fuertes que los abusos físicos. El golpe se quita con un sabón y se quitó, pero lo que él te metió en la cabeza y lo que te metió en tu corazón y que le tienes miedo y terror y que no quieres hablar, porque a veces no quieres ni siquiera hablar, te quedas callada porque no quieres hablar. Eso es lo peor. El silencio te está matando. Y antes que te mate el silencio, habla. Por eso que dicen en la desesperación, es mejor gritar, porque ya no puedes hablar, entonces grítale. Y muchas veces, por gritar, han perdido la vida muchas mujeres. Antes que llegues a ese punto, reconócelo. Tengo entendido que también cuando te quitan el oxígeno, te agarran y te ahogan. Okay, when they take you and they choke you on the neck, they told you like you're mine and they just grab you, that's automatically a force of domestic violence. O sea, automáticamente eso, el querer controlar hasta tu manera de respirar hace daño. Entonces, lo que tienes que hacer básicamente es reportar. ¿Cuál es la línea de ustedes? 1-800 ¿qué? It's 936. 441-7273 es nuestra hotline. 441-7273. 936-441-7273. Repito, 936-441-7273. Llaman allí. Llaman. Y háganlo cuando él esté trabajando, donde no les pueda ver. Mantengan, yo les puedo decir en su cara, agarren, saquen todo lo de valor. Sus papeles, sus certificados de nacimiento, sus pasaportes, todo su ID, todas las cosas. Si tienen niños, sáquenlos de ellos también. Llamen por teléfono y lárguense. Porque las cosas materiales se pueden conseguir. Lo que no se puede conseguir es la vida. Y eso se los da Dios a uno. Y uno tiene que aprender a eso. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es muy profundo. Es algo que existe en todas culturas. It doesn't matter. So we have our online at Montgomery County Women's Center, www.mcwctx.org. You can go in there. You can see all the benefits that we have to help you with: legal, under-school shelter, transitional housing, counseling for free. Imagínense, una mujer de violencia doméstica que no tiene papeles, y el marido, y está comprobado científicamente, no tiene papeles, el abusador también la agarra y le dice, no puedes salirte por ahí porque vas a perder tus papeles y no te los voy a dar. ¡Mentira! La visa U, hablen con la doctora Lorena, o con el señor Yeye, que es abogado. La violencia doméstica con una visa U puedes conseguir tus papeles, quiero que lo pienses. ¿Te vas a sentar ahí y esperar que el idiota se te dé papel y te mate? ¿O vas a largarte con tus hijos y salvarte? Eso es lo que quiero decirle a todas, que se le graben. No necesitan un hombre para vivir, necesitan de Dios y de ustedes mismas. La visa U se hizo casualmente para poder ayudar a las mujeres. Si no tienes papeles y estás aguantando que te golpeen y que te maltraten y que no tenés de comer, salte, que te aseguro que dentro de 5 años tú tienes tu papel y estás viviendo tranquila. Y ese idiota está preso. Usa la cabeza, que para algo te la dio Dios. Y te estoy hablando directamente a ti, mujer, que estás maltratada, que estás golpeada, que te sientes que eres lo peor del mundo. Eres hija de Dios, no eres lo peor del mundo. Levántate, despiértate y grita.
Eso es lo que quiero dejarles a ustedes dicho esta noche. Porque si ustedes no lo hacen, me daría lástima recibir de parte de ¿cómo se llama? De Siomara o de parte de la Josh Echo Hobson el número de estadísticas y que ustedes estén ahí. Porque la Josh Echo Hobson, ella es fuerte y cuando tú vas a su corte y si tú le has hecho un daño a alguien, tenlo por seguro que vas a quedar preso. Piensa bien antes que le pegues a tu mujer. Y eso también va con las mujeres. Porque no solamente los hombres, las mujeres reciben violencia doméstica, los hombres también reciben violencia doméstica y pueden hablar. This is backwards. I thought it was, todo el mundo pensó que era la mujer nada más. It's not only the man, the woman that is in domestic violence. There's men that are being sexually abused, beaten and everything by women. So if you are a woman and you think you're so hot, take care of yourself because believe me, there's people that are going to take you to jail. This needs to stop. This is a madness that needs to stop in all kinds. And there's not only domestic violence between woman and man, there's domestic violence against children, okay? Children against parents. There's so many of them. Hay de todo tipo de violencia doméstica. Los niños, a los padres a los niños también. Yo he oído muchos casos donde el hijo le pega a la madre y la golpea. Y yo tuve que personalmente tuve que decirle a un muchacho de 14 años, la próxima vez que tú toques a tu mamá, yo te llamo a la policía y yo misma te meto presa. Ese muchacho hoy día terminó la universidad y está muy bien. Pero yo me le puse así, la próxima vez, eso fue hace 5 años, ese muchachito aprendió, Adriana está de testigo, mi hija está de testigo, ese muchachito aprendió y fue el mejor muchacho de la clase. For those that didn't know, I have a kid. He was almost finishing high school, and he used to beat up his mom. And his mom and his sister, they both came and sit down and talk to me about it. I grabbed that child and I told him, next time you hit your mom or you touch her, I'm going to put you to jail. And nobody's going to get you out of there. This kid finally graduated from high school. He's in college, and he's doing so much better after I talked to him. But he was learning what his stepdad was doing. So that's what he was doing with his mom. So when you talk to them and you talk to them and you really tell them, hey, hello, I'm your mom. You're not gonna hit me, and this is gonna stop. Automatically, they need to see that. But these generations are giving the cellular phone to the kids, and they're not giving them orders. That's why they turn around and say, hey, no, they're being, this morning I was talking to somebody that was saying, it is so powerful that we're not able to control them anymore. My daughter is a teacher at College Park. She said, Mom, it's out of their mind. The kids are not paying attention to the teachers. They're not doing anything. And it's hard. Si usted no puede controlar a sus hijos en la casa, imagínese las 8 horas que les tocan los padres, los maestros. Y los maestros, los pobrecitos, respiran hondo, porque no pueden meterle un trompón, como en el tiempo de antes le metían los trompones a los maestros. In our times, and I know some of y'all, you know, Mama, you behave bad, the teacher will spank us. Am I right? There's no more. Ya no existe eso. Les pegan a los maestros, abusan a los maestros y también abusan en la casa. Hay muchos de esos casos también. O sea que la violencia doméstica es global, es de todo ya en la familia. Y la única manera de parar esto con psicología. Hay consejería. Nosotros podemos dar gratis. Y si pueden ir y podemos hablar de cómo salirte de eso, del abuso, porque a veces la gente no quiere ir a un hermano, un familiar o algo porque sienten juzgados. Es mejor ir con una agencia con nosotros que tenemos consejeras educadas que pueden enseñarte cómo es el ciclo de abuso y enseñarte cómo tener un plan para salirte y para comenzar. Just put in a step. And then we also have our undisclosed shelter. Tenemos el refugio escondido para mujeres, hombres y niños. Hombres y niños. O sea que hay solución. There's a solution. There's an undisclosed shelter, and there's the kids, women and children, men as well. They can go and save themselves. And there's not only that, there's their treatment. They have treatment. That they treat people for free. Emotionally, psychologically, if you need a psychologist, that doesn't mean that you're sick or maybe the person that is hitting you is sick, but you prefer that person to be cured versus being in jail.
And believe me, the jail time is really bad. I can tell you that. I'm just going through a case that jail time is going to probably hit more than 25 years or not. Okay? And it's incredible how we see. He visto casos tan grandes. Tengo un caso muy grande ahorita mismo, donde ese muchacho va a pagar por lo menos 25 años y más. Y me da lástima, pero he brought it to himself. Él se lo hizo él mismo. Entonces, la víctima no puede defenderse. Entonces, eso es lo que está pasando. Tenemos que parar esta agresión. Gracias, Siomara, por estar con nosotros hoy día. Tú sabes que mis puertas están abiertas cuando tú quieras y lo que necesites, llámame, por favor. Este año no pude estar activa en el mes de octubre, pero sé que estoy con ustedes cuando quieran. Y no necesitamos más entrenamiento. Quiero traer a Linda, si puedes, unos días para que hablemos sobre otros tópicos más profundamente para los jóvenes, sobre todo, porque quiero comenzar a trabajar con los jóvenes. Sí, en el mes de diciembre vamos a comenzar, el 12 de diciembre, vamos a comenzar un grupo para teenagers. Imagínate. Trauma Informed, hablando de eso, y vamos a tener como un art therapy group también. So, en el building in the Woodlands que tenemos allá de consejería, vamos a comenzar con grupos de apoyo. Y en enero vamos a comenzar uno muy grande para la gente hispana. Bueno, pongan atención. So in January, they're going to start working with the Hispanic community, a bigger group. They're starting on the 12th of this month. They're going to start doing youth support groups. So that's what you can be needing. If you're able to contact the woman, you just need to go www.mcwctx.org. That's the only thing that you need to do. Type right there, and automatically it will pull. Or you can put Montgomery County Women's Center. Automatically it will pop at the green screen, and it will tell you everything that they have on it. So thank you so much for letting me talk to you tonight. Thank you for being there. Thank you for 2 years of awesomeness. Because every time I do this, I do it because I love doing my job. I don't work for United Airlines anymore, so I'm enjoying my life now better than ever. Because God had get me where I wanted to be since the beginning and where I'm going to need to go to help you become one more united community. You have to be, we're uniting the community. This is not segregation. This is not Black, Hispanic, Asian, it's a united community. And the only way we can do it is doing it ourselves. Us, the citizens, we work to the better health of Montgomery County. Gracias nuevamente por estar con Voces en Acción. Gracias por 2 años de un trabajo magnífico que puedo seguir y que quiero seguir trabajando. Yo no trabajo en United, así que puedo hacer lo que me da la gana con mi vida y puedo ayudar mucho a la gente. Solo que usted quiera dejarse ayudar. Llámeme, 832-732-4744, a sus órdenes. Mi nombre es Jenny Rosales y una vez más, gracias por estar con nosotros en estos 2 años de Voces en Acción. Que pasen buen día.